Vamos a hablar del capacitor. El capacitor es el elemento más peligroso en el microondas. ¿Por qué? Porque él tiende a acumular voltaje. El microondas internamente tiene una resistencia de descarga, que es la que se ve en la figura aquí, 10 megohmios. Inclusive hay microondas, el americano, hay uno que trae, la gente dice que 2 diodos. Trae uno que va al chasis, ese es el diodo. Y entre las terminales del capacitor trae otro. Eso no es un diodo, si usted lo va a chequear, no chequea como un diodo. Eso es una resistencia de seguridad para que descargue el capacitor. Un capacitor puede llegar de 30 a 40 segundos la descarga, pero uno no se puede confiar. ¿Por qué? Porque si se daña la resistencia, no, la resistencia de descarga se daña y usted no lo descarga y mete la mano, puede sufrir un choque eléctrico. Entonces, yo soy uno que yo siempre descargo el capacitor. El cliente me dice que se le dañó hace 2 horas, lo descargo. Dicen que de 30 a 40 segundos se demora para descargarse, pero uno se acostumbra más bien a trabajar con seguridad. Ahora en la mesa de trabajo veremos cómo descargamos el capacitor. Entonces lo primero que hemos de hacer es conseguirnos un alambre en 14 rígido, nada de duples, porque el duples o caimanes, los caimanes tienden a abrirse, entonces se abren y están todavía pegados. Si usted cree que descargó y no descargó. Ahora en la mesa de trabajo vemos el cable que yo utilizo. Vamos a hablar del diodo de alto voltaje. Muchos lo chequean y que en la escala de diodo que utilizamos en el multímetro normalmente. Esto es un diodo rectificador, pero ¿cuál es la diferencia? El multímetro fue diseñado para chequear diodos rectificadores, pero hasta 600 voltios. Y este diodo es un diodo que fue diseñado para 2100 voltios. Entonces la batería del multímetro no nos va a servir para chequearlo. ¿Cuál es la mejor forma de chequearlo? Con una lámpara serie. Aquí ven la figura. Le coloco la lámpara serie al diodo, coloco mi multímetro en la escala de voltaje directo y me va a marcar un voltaje directo entre más o menos entre 45 y 55 dependiendo del diodo. Esa es la mejor forma. Anteriormente yo lo chequeaba, era con el bombillo y como es un diodo me tumba un ciclo, o sea, es una rectificación de media onda y la intensidad del bombillo cae. Entonces yo decía, el diodo está bueno, pero este método es muy seguro. Si ustedes de pronto hacen este chequeo y colocan la lámpara y les da voltaje, les da 2 voltios, no lo vayan a tocar. Ese diodo les quema los dedos, se recalienta impresionantemente. Entonces, esta es la mejor manera de chequearlo. Hay gente que lo chequea con batería con voltaje 12 voltios, 9 voltios. Yo siempre utilizo este método, es muy seguro. Inclusive yo este método lo puedo utilizar con diodos rectificadores normales que utilizamos en electrónica y hace el mismo procedimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de los microswitches. Estos microswitches hay que aprenderlos a chequear porque esto es lo que más molesta. El microondas tiene 3 microswitches. El de arriba se llama switch primario y es el que más molesta. ¿Por qué? Porque los ganchos que tiene la puerta le pegan directamente en el pincito al microswitch, entonces tienden a dañarlo con el golpe. Es el que más molesta. El del medio se llama monitor. Este monitor vigila al primario de arriba para que si se queda pegado o falla, el usuario abre la puerta y no vaya a seguir generando onda. Entonces, este es, por eso lo llaman monitor. Pero realmente el de arriba vigila al monitor y el monitor vigila al otro. Todos dos se vigilan. Ahora en la mesa les explicaré. Y el switch de abajo, que es el switch de puerta, ese es el que le indica al micro, a la tarjeta, que puede iniciar a trabajar. Entonces, ¿cómo identifica uno de los microswitches? El switch primario y el secundario son abiertos y el monitor es cerrado. Entonces, a veces este secundario viene arriba y el switch primario abajo, en microondas viejos, pero en los nuevos vienen todos en este orden. Usted sabe que el microswitch de puerta es el de abajo, porque los cablecitos que salen de ese microswitch van a venir a la tarjeta. Pueden venir a un conector o pueden venir a una alimentación de 5 pines que entra los 110, el ventilador y ahí suman los 2 pines. Entonces, siempre usted identifica el switch de puerta porque los 2 cables de ahí van a venir a la tarjeta. Entonces ahí los diferencia de una vez. Aquí vemos pues un microswitch internamente cómo viene. Este es un microswitch doble, algunos microondas lo pueden traer. Trae uno abierto y uno cerrado. ¿Cómo se identifica si es abierto o cerrado? En la carcasa trae la figurita, pero
yo tengo un método para no tener que bajarlo, porque bajar esto es más incómodo. Esta terminal que hay aquí en esta barriga es el común y tiene dos terminales aquí. Entonces, cuando la terminal esta, uno, está muy cerca del común, es abierto. O sea, si usted coloca la lámpara serie, el multímetro no le va ni a pitar ni a prender. Cuando presiono el pincito, se va a cerrar. Y cuando la terminal está muy retirada del común, es cerrado. O sea, que si usted conecta la lámpara serie o el multímetro, va a pitar y cuando presiona el pin, se va a apagar. Entonces, este es un método que yo utilizo para chequear los microswitches. Yo los identifico a simple vista y veo que es abierto, cerrado, nomás viendo la diferencia entre la distancia de los pines. Por ejemplo, miremos en esta figura, vea que esta terminal está muy cerca del común, entonces es abierto. Aquí vemos que la terminal está muy retirada del común, es cerrado. Y abajo, la terminal está muy cerca del común, es abierto. Entonces, ese es un método que yo utilizo para identificar los microswitches sin tener que bajarlos del soporte que están allá en el microondas. Es una técnica. Vamos a hablar del transformador de alto voltaje. El transformador de alto voltaje tiene dos devanados, el devanado primario y el devanado secundario. El devanado primario, por lo general, siempre viene en la parte de abajo y tiene dos terminales, que es donde entra la alimentación, los 120. Y el secundario es el de arriba, donde salen tres cables por lo general. Sí, pregunta o qué. Ah, bueno, pensé que iban a preguntar. Entonces, eso es un transformador elevador. Le entran 120, aquí vemos el primario, que es el de abajo, y le salen 2100 voltios en el secundario, en esta terminal que hay aquí. Este es el voltaje de filamento. Inicialmente son 3 voltios, pero cuando ya entra a trabajar el microondas en el ciclo negativo, llegan menos 5600 voltios. Entonces, esta área de aquí, la parte de alto voltaje, hay que tener mucho cuidado. Aquí llegan 110 nomás. Entonces ahí también hay que tener cuidado porque si lo llega a coger a uno en la retirada de la mano, el microondas tiene filos y se puede cortar. Entonces ahora en la mesa de trabajo veremos algunos chequeos. ¿Qué les comento? Como es un transformador elevador, el alambre primario es grueso y el secundario es delgado. Cuando es reductor es lo contrario. El bobinado primario es delgado y el secundario es grueso. En eso se distinguen mucho los transformadores cuando son reductores y son elevadores. Este es un elevador. El chequeo que le realiza el bobinado primario nos da continuidad. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia muy bajita, menos de un ohmio. Entonces uno lo que verifica es que no esté abierto. El secundario, ¿qué chequeo se le hacen? Entre esta terminal de alto voltaje y el chasis está la bobina de alto voltaje. Marcan más o menos de 80 a 400 ohmios. Hace años marcaban más o menos entre 80 y 120, pero ya los transformadores lo están fabricando en aluminio, entonces han variado mucho las mediciones. Y el bobinado de filamento siempre va a marcar continuidad. Si usted, en el bobinado secundario vas a tener 3 cables siempre. Usted identifica el bobinado de filamento porque entre esos 3 cables hay 2 que marcan continuidad. Esos que marcan continuidad es el bobinado de filamento. El que sobra es el bobinado de alto voltaje. Ahora en la mesa veremos pues todos esos chequeos y yo los mostraré. Tenemos el magnetrón. El magnetrón, ¿qué partes tiene? Tiene el filamento. Tiene 2 imanes, que son los que encierran los electrones para poder que haya la guía de ondas pueda acelerar y generar las ondas electromagnéticas. Esto lo llaman la base de la antena. Y tiene un protector de la antena que tiende a dañarse cuando le meten cosas metálicas. Ahora vemos uno en la mesa de trabajo cómo se perfora. Las aletas de disipación de calor y el chasis. Bueno, el magnetrón, ¿qué chequeo se le hace? Que haya continuidad en los filamentos, en el filamento. Que ninguna terminal del filamento esté aterrizada a chasis. Esa prueba la hacemos en una escala de megomios. En alguna ocasión un estudiante me comentó que le llevaron un microondas y tenía el capacitor malo.
Entonces ella, como estaba haciendo chequeo, chequeó el manetrón y estaba aterrizado. Y me preguntó a mí que si había dado un mal diagnóstico, que porque otro técnico le había dicho que no, que el manetrón lo podía dejar. Y en los diagnósticos estuvo bueno. Tírale cabeza porque se quemó el capacitor. El otro le montó el capacitor y lo dejó así. Pero al mes o al mes y medio o antes de este tiempo se va a volver a dañar el capacitor. ¿Por qué? Porque el manetrón está deficiente. Entonces yo le dije que el diagnóstico había sido correcto. Ahora vemos pues, el manetrón se le hacen dos chequeos, estático y dinámico. El estático es el que les comenté, filamento que no esté aterrizado ni con el chasis ni con la guía de ondas. Eso es lo estático. El dinámico es coger otro microondas y probarlo, o coger un microondas que tenga la parte de alta buena y con mucho cuidado probar, hacer un probador de magnetrones. Con una parte aislante coloca el magnetrón y lo pone a trabajar y mira que caliente. En muchas partes de aquí donde venden magnetrones los prueban es así. Entonces son dos pruebas, estática y dinámica. El microondas tiene un panel frontal. El panel frontal está conformado por la membrana y la tarjeta. O sea, todos dos son independientes, se retiran independientes. Pero la membrana conecta en la tarjeta. Aquí se reciben las órdenes y aquí le entran para que el micro las interprete. Sí, contame, ¿me escuchan? No, creo que era solo un micrófono que quedó abierto sin querer. Ah, bueno. Entonces, el panel frontal está dividido por la membrana y por la tarjeta. ¿Cuál es la que más molesta? La membrana. La membrana molesta por el vapor que genera el horno internamente, va sudando estas pistas aquí y se van aislando ciertas cantidades de números desde el inicio. Entonces, para eso hay que repararlas. Se utiliza una tinta conductiva de plata, se detectan las pistas que están malas y se le hace la reparación. Ahora en la mesa de trabajo, pues más o menos les va a indicar cómo se saca la membrana y les muestro una membrana ahí que se le hizo una reparación. Entonces, aquí vemos la membrana. Hay otra solución para cuando no se deja reparar. Hay veces están malas todas las pistas. Entonces ahí el lapicero no vale porque para reparar todas las pistas trae 12 pistas. Se acaba la tinta y no justifica. Bueno, a ver. Cuando la membrana está demasiado mala, se pueden realizar un cambio a pulsadores, quedan muy buenas, pero el trabajo es arduo, da todo el cablerío que sale. Hay gente que es maga para hacer eso y queda funcionando muy bien. Yo pues no lo he hecho, porque hay gente que lo hace y yo no tengo el tiempo, entonces cobran muy barato y solucionan el problema. Muchas veces es bueno delegar, pero cuando tiene bastante tiempo uno puede hacer el trabajo. Entonces, para estas reparaciones utiliza una tinta conductiva de plata. Aquí vemos un diagrama de un horno microondas. Entonces vamos a mirar cómo vienen distribuidas las partes. Aquí vemos el cable de alimentación, tiene su polo a tierra, viene el fusible, al lado contrario tiene los bimetálicos. Entonces, como podemos ver, o el fusible o los bimetálicos pueden abrir el sistema, vea. Cortan línea neutra, los 120, cualquiera de los dos puede cortar la alimentación del microondas. Aquí nos encontramos el switch primario. Aquí nos dice, el microondas está con la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque con la puerta abierta los microswitches están en posición como vienen de fábrica. Abierto, cerrado y abierto. Aquí vemos el secundario, el monitor y el primario. Este switch de monitor viene como switch doble. A veces viene doble o a veces viene sencillo. Pero el que debe cerrar es este de aquí, vea, que les muestro aquí. Esto lo que está haciendo es paso directo allá. Uno a veces puede omitir este switch, este contacto aquí. Bueno, vemos que tiene la lámpara, el ventilador y el motor de giro de plato. Ellos trabajan en conjunto.
Aquí vemos que este relay cierra y si está todo cerrado, funcionan todos tres al mismo tiempo. Hay veces ocurren fallas donde el cliente dice que el microondas trabaja, pero no prende ni la lámpara, ni el ventilador, ni el motor de giro de plato. Entonces el daño, por lo general, es en este relé que llamamos principal. Vemos que si estos switches están cerrados y este relé de poder, llegó la orden de la tarjeta, cierra y llegan los 120 al primario del transformador. Entonces ahí empezaría a trabajar la parte de alto voltaje. Ahora les explicaré la parte de alto voltaje. Vamos a analizar, este circuito programador digital es la tarjeta. Entonces mire que aquí está el switch secundario o switch de puerta. De aquí llega, de este micro switch llega la orden para decir si está la puerta abierta o cerrada. Si este switch está abierto, en muchos microondas, no, la tecla inicio no funciona. O sea, no pita, no hace pitido. O muchas veces pita, pero no arranca el microondas. Siempre cuando vamos a probar una tarjeta fuera del microondas, tenemos que cerrar el switch de puerta con un caimancito o con un tornillo para poder hacerle prueba a la tarjeta. Lo ideal es hacerle pruebas con el microondas con la tarjeta montada. Entonces, estos dos relays los controla la tarjeta. El de poder, cuando yo lo doy el inicio, lo cierra y llega el voltaje al transformador primario para entrar a funcionar el alto voltaje. Vemos que aquí tiene el transformador de baja tensión. Este transformador es el que alimenta la tarjeta. Vemos que viene la línea y vemos que viene la neutra. Y tiene unos devanados secundarios. Por lo general en estos devanados secundarios sale un voltaje más o menos de entre 7 en un lado, hay veces 8, depende del fabricante, y 11, de 10 a 11 en el otro. Pero estos voltajes son alternos, ya toca hacer la rectificación para que alimente el micro y para que alimente los relés, o sea, 5 voltios y 12 voltios. Entonces pasaremos a ver más o menos cómo es que funciona la parte de alto voltaje. Entonces, aquí vemos el primario. Cuando le llegan los 120, en la mitad del primer ciclo positivo, el capacitor a través de este diodo se empieza a cargar. ¿Sí? O sea, al magnetrón no le llega voltaje aquí porque sabemos que la corriente se va por el que menos oposición le oponga y el capacitor aquí no le está oponiendo ninguna resistencia, entonces se viene por acá. Cuando ya se carga el capacitor, él tiende a descargarse, pero no puede porque el diodo trata de descargarse por el diodo, pero el diodo está polarizado inversamente, entonces no se va a poder descargar. Entonces el voltaje del transformador empieza a caer del punto máximo, empieza a caer y luego pasa al ciclo negativo, que lo vemos aquí, ciclo negativo. En la mitad del primer ciclo negativo, como el capacitor no se pudo descargar, se convierte en una fuente de voltaje en serie con el transformador. Entonces se sumarían 2828 voltios del bobinado secundario de alta y del capacitor, y nos daría un total de, como sea, esto pasa en el ciclo negativo, nos da un voltaje negativo de menos 5656 voltios, el cual se le aplica al filamento del magnetrón y empieza a trabajar. Ya sabemos que el magnetrón trabaja a 2450 MHz por segundo. Entonces, así es que trabaja la parte de alto voltaje. Entonces, por eso debemos de tener cuidado porque manejamos unos voltajes altos. Esto realmente es un doblador de tensión o de voltaje. El diodo ahí trabaja como un doblador. Aquí vemos que dobló el voltaje para poder que el magnetrón me trabaje. Entonces ahora pasaremos a la mesa de trabajo para ver estas cositas que vimos acá práctica. Entonces, Julieta, Profe, vamos a... Sí, profe, coménteme. cuando usted llega a la mesa de trabajo, tenga en cuenta esta inquietud que tengo para que la exponga ahí, porque yo la Sí, tengo dime. ahora fuerte. Sí, En el escenario de que tenga que destapar para verificar los relays, los switches, y yo tengo esa parte abierta, que es donde está todo lo eléctrico sí, y el magnetrón. Y yo detecto, por ejemplo, que
que hay un switch malo y yo para probar lo apunté, pero no volví a tapar, sino que yo puedo conectar y activar el microondas con eso expuesto, con todo el manetrón y los cables y todo expuesto ahí, no hay problema. O sea, o sea, que usted lo ensaye. Por ejemplo, lo primero, lo del microswitch no se hace, eso no se puede pentear. Porque si usted abre la puerta. No, porque es en el instante, no como solución, en el instante. Para ver, ok, puenteé, entonces meto corriente y, No, pero es que, y veo que arranque, para que arranque. Mi inquietud es que si con la tapa abierta de todo lo eléctrico, si el manetrón no hace daño la degradación ahí con la tapa abierta de lo pues, eléctrico. yo les comento, yo los pruebo así con el. Tampoco le voy a meter la cabeza ya, pues, adentro. Sí, pero yo toda la vida he probado, como le expliqué anteriormente. Según él, dicen, las microondas son dañinas, pero en alta potencia, o sea, que sean microondas de alta potencia. Y esas ondas rebotan dentro de la cavidad del microondas y cada que rebotan pierden fuerza. Y también le expliqué que por esos orificios, las ondas, si alguna onda va a salir, sale particionada y no tiene fuerza. Pero sin embargo, yo lo que manejo es que cuando lo ensayo así, estoy más o menos a veces a 70 centímetros, como le digo, uno no va a estar nada, pero yo siempre lo he ensayado así, no he tenido pues, que sienta problemas o no, por lo que le explico, que las ondas no tienen la suficiente fuerza para penetrar Okay. el cuerpo. Ok, perfecto, muchas gracias. Listo, dale, pues. Entonces ahora pasaremos a la mesa de trabajo, a explicarle las. ¿Tiene pregunta? Sí, Sí, en la parte del secundario, ahí es lo que se genera es una frecuencia, ¿no? es una señal pulsante. Una señal pulsante, sí, correcto. Sí, ¿Cuál es la frecuencia que tiene ahí? ¿De alto voltaje? 2400, la frecuencia es de 2450 megahertz, a millones. Bastante. Sí, entonces por eso es pulsante, porque cambia del ciclo positivo al negativo, pero eso es en una frecuencia muy alta. Lo que, Fernando, Sí, ahí hago una anotación, es que es muy similar a la señal del teléfono inalámbrico y del Wi-Fi. Por eso, eso sí es cierto, no es un mito que usted normalmente no debe poner un Wi-Fi cerca a un horno microondas, porque cuando prendas el horno microondas te va a tumbar la señal, porque están en un rango muy cerquita. Pues normalmente sí, eso ha pasado, sí, eso ha pasado. Yo he pero notado que han notado inclusive el teléfono inalámbrico en 2,4 y lo sí, prende y se va la señal. Eso sí lo he visto personalmente. Pero o sea, muy cerquita, pues, muy pegado. sí, tiene que estar muy cerquita. Y la otra No, consulta es, sí, tiene dos bobinas, la bobina de la frecuencia y la otra que tiene el diagrama la se ve de, más. la de filamento. ¿Esa qué función hace con respecto a la Pues que vea, está? como vemos ahí, esa bobina de filamento usted la mide en el transformador y mide 3 voltios. Esa bobina, como vemos ahí, está haciendo como una especie de retorno, vea, porque llega el voltaje, eh, se suma con el voltaje que va a subir ahí. Hace como una especie como de retorno ahí en esa parte. Fernando, una cosita. Entonces, yo voy a destapar un horno para que esté descargado, o eso ahorita en la mesa nos vas a decir cómo lo descargamos, o simplemente con esperar un minuto o 5 minutos después de haberlo desconectado ya está. Pero tú decías que de pronto estaba malo el resistor. Sí, Entonces, ¿realmente qué nos lo vas a explicar cómo se descarga o cómo hacemos eso? ¿O qué? claro, en la mesa de trabajo lo vamos a ver. Ah, ok, súper, Y les voy a mostrar los métodos que utiliza la gente. súper, súper. No, lo que Pero pasa es que, ¿cómo? esa pequeña bobina de 3 voltios genera, dice. Sí, o sea, el transformador, cuando usted lo revisa sin estar conectado nada, da tal un voltaje de 3 voltios. ¿Cuál es la función de ese secundario, de esa Ese, pequeña bobina? ese es el que ayuda a que el filamento del magnetrón trabaje. Eso es Que lo que hace él ahí. trabaja en conjunto. Sí, es que ese bobinado va pegado al filamento del magnetrón. O sea, y de ahí comparte con el capacitor. O Si sea que ese no está bobinado no es. ¿Cómo? el mismo el transformador.
Sí, está en el mismo transformador embobinado, no en el magnetrón, sino en el transformador. El transformador tiene un bobinado de alta y un bobinado de filamento. Y este bobinado de filamento va junto, va que una terminal va al capacitor. Y en una clase de yo reparo también, que dio un curso usted la primera vez, probó Sí, ese el un transformador. Ah, sí, yo lo una probé. Lo que pasa es que mucha gente dice que el transformador no se puede probar, sí se puede probar. ¿Por qué no lo puedes probar? Porque si usted le mete los 120, te saca 2100 voltios, porque como no tiene conectado el capacitor y no se hacen las fuentes en serie, entonces 2100. Y el multímetro nomás entrega hasta, se puede chequear hasta 600, el máximo 1000 voltios. Entonces vas a chequear 2100, te daña el multímetro. Pero yo, ¿qué hice? En vez de meterle 120 voltios, le meto un voltaje alterno de, vamos, de 14 voltios. Luego le metí 15 voltios. Y me entregaba en el bobinado secundario, me entregaba como 288 voltios. Eso sí los puedo medir. Esa fue la prueba que yo hice en la primera clase que hice de microondas, ese chequeo. ¿Se puede hacer? Va a replicar, ¿no? ¿Cómo? Ahorita. Va a replicar en esta clase, esa prueba. ¿A repetirla? Sí, sí. Ahora miramos a ver si nos da el tiempo y la repetimos. Pero normalmente no se daña eso, sí se daña mucho la bobina, o eso es Eh, lo poco que se daña. bueno, les comento. Usted muchas veces en los transformadores hace los chequeos. O sea, yo chequeo ese voltaje que me salió ahí y todo está bien. Y el magnetrón está generando problemas. ¿Cómo genera problemas? Yo, por ejemplo, una vez me tocó ir a reparar un microondas Samsung y él quemó el capacitor, después fue un corto. Quemó el fusible del capacitor. Yo vine y retiré el capacitor, lo cambié el fusible, el microondas prende. Pero cuando le doy tiempo, inicio, vuelve y quema el capacitor y lo pone en corto otra vez. Yo le realicé los chequeos al transformador y me los daba todos precisos y bien. Y el transformador era el que estaba malo, porque una cosa es que él mida bien y otra es que cuando empieza a trabajar empieza a generar problemas. Eso es como cuando uno hace ejercicio, usted está bien y cuando empieza a correr es que le empiezan a doler los huesos. Entonces, cuando le suceda eso, que de pronto el capacitor está en corto, usted cambia el fusible, el capacitor, y cuando le da inicio al microondas, vuelve y lo quema, tenés que cambiar el capacitor y el transformador. Pero a ciencia cierta, estos transformadores no se dañan mucho. La falla más común es que empieza a echar humo o se quema. Pero yo he cambiado transformadores que no se ven quemados y tienen problemas. Esa falla que le acabo de comentar se ve en algunos microondas. Se ¿Cómo? puede sustituir por otro ¿Cómo? microondas, otro transformador. Sí, pero la idea sí se pueden cambiar. Pero ¿qué tiene que tener en cuenta? Que sea del mismo tamaño. Y mirar que los cables le alcancen, porque usted sabe que a veces el magnetrón viene de lado, entonces que los cables le alcancen. Porque a veces no alcanzan. Muchas veces no le casan los tornillos abajo, pero uno los hace casar. O si usted es recursivo, le hace un hueco con un taladro y lo casa el nuevo transformador. Pero se pueden reemplazar y lo mismo que los magnetrones. Los magnetrones hay que mirar, la marca no importa, que sea del mismo tamaño y que casen en el chasis del microondas. Pero yo he reemplazado toda la parte de alto voltaje de un microondas a otro y trabaja perfectamente. Lo puede hacer. Entonces el secundario del transformador es un oscilador prácticamente. Sí, no, con todo el circuito del capacitor, hace la parte de una señal pulsante, cambiando de ciclo positivo a ciclo negativo, pero lo hace muy rápido, entonces se ve pulsante la señal. Gracias. Bueno, entonces, ¿hay más preguntas? O si no, para pasar a la mesa de trabajo. Sí, tenemos una pregunta de Frank que dice, hola, yo tengo un microondas, lo conecto directo y calienta, pero ya lo conecto a la tarjeta electrónica y hace como que se prende y se apaga como si tuviera un corto. ¿Qué podría revisar? Pero él lo conecta directamente a la energía o con lámpara serie. No sé si Frank está por ahí, quiere habilitar el micrófono para... Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fran, ¿cómo estás?
Bien, gracias. No, lo conecto directo a la energía. No, en ese momento no tenía conocimiento de la lámpara de prueba. Bueno, y arranca a trabajar. Sí, lo pongo a trabajar y le pongo un vasito con agua, me calienta el vaso con agua por unos segundos y después lo desconecto, pero al conectarlo a la tarjeta, parpadea como si quisiera encender, pero no enciende, como si tuviera un corto. O sea, pero entonces usted tiene dos fallas ahí. Una es que lo conecta directo y empieza a calentar sin usted no le da orden en el teclado, nada, no mueve nada. No puedo, le doy inicio y empieza a parpadear como si tuviera el corto. No, pero inicialmente usted lo conecta así y empieza a trabajar sin usted hacer nada. Ajá, sin la tarjeta estar habilitada ni la membrana, O solamente sea, directo a la corriente. pero usted lo conecta directo o el horno está tapado. ¿El horno está destapado o tapado? Está destapado, Pero no le nada has más, cambiado todas las conexiones puestas, la tarjeta montada, la membrana, todo. no. Ah, no, pues que así, si usted lo conecta directo al transformador los 120, le va a empezar a calentar. Si lo conectas Ok, directo. Pero sí, qué problema tenés ahí? Que si abres la puerta, como usted lo conectó directo, los microfiches no van a actuar, entonces te van a salir, ahí sí se salen las ondas del microondas, porque lo conectas directo al transformador y no tiene quien cuando abra la puerta indique que abrió la puerta, entonces te van a salir ondas. Ahí sí se vuelve peligroso. Yo pensé que era todo el microondas completo y te empezaba a trabajar y a calentar. Lo del parpadeo, ¿qué puede ser? Ya destapaste la tarjeta y miraste que no tenga cucarachas, que esté sucia. A veces cuando está sucio, eso pasa, empieza a parpadear porque se vuelve resistivo adentro. sí, ya lo limpié, la limpié con alcohol isopropílico, Sí, pero hace la misma falla. por eso, pues la tarjeta estaba muy llena de cucarachas y bichos ahí, de desechos. Sí se estaba un poco sucia por los desechos de cucaracha, Sí, por pero eso. O sea, uno lo que hace es que la limpia y si al limpiarla retoca pistas que vean por ahí porque se van sulfatando las pistas. Si no sale con eso, toca cambiar la tarjeta porque ya está oh, ya está deteriorada. Eso es lo ok, que se hace. Sí. muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, caballero, que esté muy bien. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Es posible hacerla? Sí, claro. Buenas noches. Mi nombre Buenas es noches. Maritza. Marisa, ¿cómo estás? Mire, Bien. bien, gracias. Mire, yo tengo un microondas que hace tiempo le tengo ahí guardado porque realmente no le puedo encontrar cuál es el problema. He revisado toda la parte frontal de la tarjeta, los microswitch y todo que usted acabó de mencionar en la parte anterior. Y todos están bien. Yo les he sacado afuera porque a veces dentro de la tarjeta existen cortos, pero yo les he sacado afuera y todos están bien. Pruebo hasta donde se genera el voltaje de los 120 voltios de donde sale de la tarjeta hacia el transformador y hasta ahí tengo voltaje. O sea, ahí es el problema, cuando yo ya Bueno, cierro la puerta y no tengo voltaje. bueno, te hago una pregunta. Falla inicial. Tú Ya. prendes el microondas, sí. Sí, claro, Te se prende. prende, Sí, le das funciones en el teclado y le das inicio y se mueve. sí, correcto. Todo, pero no calienta. Bueno, ¿usted qué tiene que hacer? Ujú. Vas a desconectar el relé. ¿Cuántos relé tiene la tarjeta? Uno, me imagino, no más. No, tiene 3 relés la tarjeta. Ah, pero entonces tiene dorador o no tiene dorador el microondas. Resistencia arriba, en la cavidad de adentro tiene una resistencia arriba. Sí, sí, tiene un dorador también. Bueno, uno de los relés es para ese dorador. ¿Usted cómo lo Sí, identifica? Le hace seguimiento a los cables y van a la resistencia. Entonces, el otro relé que hay ahí grande, ese es el que controla el transformador. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sacarle los conectores a ese. Vas a darle inicio. Ya con el conector ya no le va a trabajar la parte de alto voltaje. Entonces, ya, saca los cables de ahí. Le vas a dar inicio, un tiempo 20 segundos. Y con el multímetro vas a medir que se tiene que cerrar el relé. Entonces, esas terminales tienen que pitar. Cuando usted lo ya. apaga, se va esa señal. Entonces se abre. Esa es una. Otra que pueda hacer, y no tiene que hacer, es desconectar. Me dice que era 220. No, es de 110. Lo que pasa es Bueno, que
o sea, le pongo, le cierro, se mueve, e incluso la parrillita que existe en la parte de arriba, esa calienta normal todo, pero lo que no Sí, calienta es cuando tú comienzas a dar vuelta, por ejemplo, un vaso de agua que le pruebo, o bueno, sea, se da la vuelta todo normal, pero no calienta el agua. bueno, le voy a explicar los chequeos que va a hacer. En los Ya, videos listo. en los videos que va a dejar ahí, ahí están, hay por ahí 3 o 4 reparaciones de esas que están comentando ahí. Ya, Cuando un listo. microondas trabaja y no calienta, lo primero que vas a hacer es desconectar los cables del primario, o sea, donde llegan los 120 al transformador. Vas a coger el multímetro, lo colocas en la escala de voltaje alterno y en los terminales vas a conectar el multímetro. Le vas a dar inicio, se coloca tiempo y le da inicio. Cuando usted inicio, deben de llegar los 120 voltios ahí. Esa parte no llega, los ¿No 120 llega? voltios no llega, no. Bueno, pero usted hace ese chequeo que yo le mencioné, sí. Sí, yo ya lo Bueno, hice, sí, ya entonces lo hice. ahí ya quedó descartada la parte de alto voltaje. O sea, el problema no está en la parte de alto voltaje, porque No, si no llegan los 120, no va a trabajar el transformador. Entonces, esa parte de alto exactamente, voltaje quedó descartada. correcto. ¿Qué debes de revisar? Uno de los Eh, microswitches. ¿Ya lo revisaste? Sí, los saqué afuera y todos están perfectos, están bien, o sea, por eso estoy en este inconveniente, porque los microswitches sacados afuera normalmente a veces se ponen en corto cuando están en la tarjeta, O sea, pero le saco los microswitches afuera sin nada y marcan súper bien, o sea, los sí, desconectaste, los desconectaste. sí, los O saqué de la tarjeta afuera para probarlos afuera sin ninguna conexión sin extra. ninguna conexión. Ajá, Sí, porque, o sea, ya hay que mirar por dónde está perdiendo una de las líneas. Pero tiene que verificar, pero me dice que le llegan los 120. O sea, que el relé está mandando la línea que corta. ujú, ¿Qué le sugiero que haga? y diga, Coja, coja el relé y hágale seguimiento a la línea que va del relé al transformador, ¿sí o no? y ya, listo. Listo. Ya cuando tenga identificada esa, vas a coger la contraria. La contraria es la que no le está llegando el voltaje. Entonces vas a verificar, te vas a ir yendo, eso entra a los microswitches y vas a ver dónde se queda el voltaje. Esa es por ahí tiene que estar, en alguna parte se está aislando. Ya. Una pregunta, cuando por ejemplo ya en el momento que le desconecto de la tarjeta del voltaje hacia el transformador, ya no tengo generación de alto voltaje y puedo trabajar sin problema en la tarjeta pudiendo medir los voltajes, donde se pierde la señal, ¿no? ¿Eso Bueno, es es que, posible hacerlo? sí, o sea, ustedes conecta, no, es que, Me da un poco de miedo. o sea, le da miedo trabajar. No, no O me sea, daba miedo, o sea, trabajar porque no, le desconecté lo del alto voltaje para trabajar, solo mirar si me llegaba a los 120 y me di cuenta que no me llegaba a los 120, entonces digo, no voy a accionar el transformador, por más que conecte, bueno, no bueno, tengo el voltaje que pero es necesita. que, como le dije, si no le llegan los 120 ahí, no está alimentando la parte de alto voltaje, no va a trabajar, o sea, que en esa parte no se busca el daño. El daño tiene que buscarlo en la alimentación que llegan los 120. Hay una de las alimentaciones perdida. Y ya, listo. Sí, Voy a revisarlo ya. pero Gracias. ahí, ustedes conectan ahí en la parte de primaria, ahí no tiene peligro. Ya, Si el microondas está desconectado y no va a tener peligro. El peligro lo tienes en la parte de alto voltaje. sí, ahí sí. Entonces, ¿qué Ahí te sí. sugiero? Busque, como te expliqué, usted dice que el relé, ensaya el relé, usted haga la prueba y si le cierra, Sí, todo perfecto, sí. todo bien. Y Entonces, hay un integrado pequeño, no sé qué es, no se puede mirar el número, nada. ¿pero dónde lo hay? Ahí En la tarjeta? en la tarjeta, sí, en la tarjeta. Bueno, pero es que si usted chequea el relé se está activando, él está haciendo la función, el micro está trabajando bien. Mm, mm, sí, Sí, o sea, por ahí no está el problema está hay una línea aislada, mide conexiones, hágale seguimiento a las líneas de alimentación. ya, maestro, voy Sí, a revisar esto. sí, eso es lo que yo haría, hacerle el seguimiento. Hay una línea por ahí que está abierta porque no le están llegando los 120. Y como el relé está, el relé está cerrando, quiere decir Sí, muy bien. que está pasando la línea, si llega ahí, tiene que pasar. Entonces, revise bien el cableado a ver si de pronto hay un cable por ahí que está fallando. Ya, muchas gracias. Bueno, Melissa, que esté bien. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? eh, sí, Omar pregunta, dice, mi suegra tiene un microondas que cuando lo enciende parpadea el bombillo y hace ruido como que fuera a explotar. ¿Cuál puede ser la causa de reparación? Dice Parpadea que el bombillo. marca Oster y que lo conecta directo al toma.
Microondas marca Oster. Mm. Y parpadea el bombillo. Y suena feo. Sí, esa es la pregunta, Julieta. Exactamente. Bueno, cuando el microondas empieza a generar ruidos feos, como un sonido, muchas veces es el magnetrón que está generando ese ruido. O sea, suena como un sonido forzado. Entonces, ahí hay que desconectar, descargar y empezar a hacer chequeo. ¿Yo qué hago? Chequeo capacitor, diodo, verifico que le lleguen los 120 al transformador, esa parte, y ahí le tocaría descartar con otro magnetrón, a ver si se le quita el ruido. Revise que no hayan tornillos por ahí flojos, conexiones, porque a veces chispea, cuando el diodo está flojo en la parte del chasis, a veces hacen chispas, entonces suena feo. Ese sonido brusco por lo general se genera o por el transformador o por el magnetrón. Entonces, les sugiero descartar primero el magnetrón. Conseguirse otro y descartarlo a ver si se le pierde el ruido al microondas. Lo del bombillo, puede ser que de pronto el transformador está malo y está alterando el voltaje y por eso parpadea. Entonces, por eso le digo, hay que revisar esos dos elementos, el transformador y el magnetrón.